farmacéutico a un preparado de composición conocida, rotulado y que se encuentra envasado uniformemente y que está destinado a ser empleado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad. A su vez, su conservación, recuperación y rehabilitación de la salud. Estos fármacos tienen una clasificación dependiendo para qué enfermedades se utilizan. Vamos a hablar sobre una breve historia de los medicamentos. La farmacología, como ciencia empírica, se inicia cuando en la antigüedad se empleó por primera vez una planta para tratar una dolencia, lo que vimos en la primera clase, ¿no? Sobre las plantas, sobre el uso que le daban en diversas culturas al tratamiento de enfermedades. Dichas prácticas se realizaban en todas las culturas de la antigüedad. En el año 3000 a.C., los babilones fueron los primeros en registrar en sus tablones de arcillas las primeras denominadas recetas. Hipócrates describe que el organismo que estaba descrito por 4 humores, los cuales eran sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Él fue el primero en citar a los fármacos como por ejemplo la escila, el opio, la genciana, el veleno, azufre y el arsénico, por lo cual se le denomina el padre de la medicina. Y aquí lo podemos ver, a Hipócrates se le conoce, pues, como les mencionaba, el padre de la medicina, que vive entre el año 460 al 307 antes de Cristo. Y es por ello que los médicos realizan el denominado juramento hipocrático. Esto es en referencia al padre de la medicina, Hipócrates. Bien, los productos farmacéuticos para fines de registros sanitarios están comprendidos por lo siguiente. Primero, los medicamentos. Tenemos también los productos biológicos y los productos médicos. Entre los medicamentos tenemos, por ejemplo, también los productos dietéticos, edulcorantes y también una clasificación vendrían a ser los medicamentos herbarios. Pero, ¿qué son los productos farmacéuticos? En esta denominación entran los medicamentos y los cosméticos, ya que ambos constituyen categorías muy amplias en las que podemos encontrar distintos artículos. Sin embargo, todas sus variantes forman parte de los productos que se pueden encontrar en un establecimiento farmacéutico. Como les mencioné en la clase anterior, hay una diferencia entre droga y medicamento, ¿no? Es por ello que en algunos países se vende algunos medicamentos en las denominadas pharmacy o algunos otros en las denominadas drugstore, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos son medicamentos que se catalogan como droga. Y recordemos que los medicamentos que tienen esta denominación de droga son los que producen adicción, como por ejemplo las benzodiazepinas, los que les mencionaba, ¿no? Si una persona tiene problemas para conciliar el sueño, suele decir que necesita tomar alprazolam de 0.5, pero el alprazolam no es un somnífero. Lo que sucede es que el alprazolam es un ansiolítico y al tener un efecto ansiolítico va a hacer que la persona se sienta más relajada y la relajación induce al sueño, pero su fin no es ser un somnífero, ¿no? Entonces, si la persona se siente un poco estresada, que no puede conciliar el sueño, al inicio comenzará tomando un cuarto de pastilla del alprazolam. Al cabo de la semana o los 10 días ya no le va a hacer efecto, por lo cual va a tener que tomar media pastilla del alprazolam y después 3/4 de pastilla, hasta que finalmente se va a ver en la necesidad de tomar una pastilla, una tableta de alprazolam. Pero con el pasar del tiempo tampoco le va a hacer efecto. Entonces va a ir subiendo la dosis. Es por ello que este medicamento es altamente adictivo, al igual que los opiáceos, ¿no? Hay pacientes que tienen dolores crónicos, por ejemplo, dolor de espalda, tal vez por alguna lesión en la columna, en la zona lumbar, en la zona cervical. Entonces, convivir con este dolor es bastante complicado. Y para que ellos puedan lidiar con el día a día y seguir con sus actividades y continuar trabajando, tienen que tomar algunos opiáceos, tienen que tomar algunos medicamentos que también son altamente adictivos. Estas personas no pueden dejar de tomar el medicamento porque sienten que su día a día no va a ser el mismo si es que no toman dichos medicamentos. Entonces se produce una adicción,
¿no? Y estos son los denominados medicamentos que se expenden en las drugstore. Y para ello se necesita una receta médica. En cambio, los otros medicamentos que no producen adicción se pueden comprar en las denominadas pharmacy. Como por ejemplo, ahí pueden comprar medicamentos para el dolor de garganta, como el ibuprofeno, el dolocodralán, ¿no? Por ejemplo, los caramelitos multibióticos, también muchos productos estéticos, ¿no? Que no necesitan una receta médica, una receta firmada por un médico o un odontólogo que cuente con una habilitación en un colegio profesional, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora los medicamentos. En esta categoría entra toda sustancia medicinal que cumpla determinadas funciones. Estas pueden ser prevenir, tratar, diagnosticar, aliviar, paliar o curar enfermedades. Para ello, afectan a funciones corporales o al estado mental, teniendo en consideración que dichos productos farmacéuticos podemos clasificarlos en medicamentos con prescripción y sin prescripción médica. Entonces, lo que les venía comentando, ¿no? En la lámina anterior. Aquí en el Perú se puede comprar cualquier medicamento sin necesidad de tener una receta médica, ¿no? Pero esto no sucede en otros países. Para comprar un medicamento tenemos que tener una receta, por supuesto. Y aquí viene la primera pregunta que les voy a hacer. ¿Qué medicamento ustedes emplean cuando les duele la cabeza o cuando un familiar en casa les duele la cabeza? A ver, los voy leyendo en el chat. A ver, los voy leyendo. Maribel, Hilanda, Anilei indican paracetamol. Franciana, acetaminofén. Gabriela, Nube, paracetamol. Yuliwon, Panadol Forte. Maribel, Tafirol, Panadol. José Montalbán, ketorolac. Mm, A ver, el medicamento a elección cuando hay un dolor de cabeza es, primero, el paracetamol, ¿no? Que se suele decir que el paracetamol es el nombre genérico, pero no es así. El nombre genérico es acetaminofeno de 500. Entonces, la persona puede comprar o Panadol, que les vale un sol cada tableta. El paracetamol le vale aproximadamente 50 centavos cada tableta. Y si usted lo compra como el nombre de acetaminofeno de 500, le va a costar el blister 50 centavos, porque ese es el nombre genérico. Ahora, en muchas farmacias, en muchas boticas, no quieren venderlo, ¿no? Pero ustedes pueden exigir que le vendan el acetaminofeno, que es el nombre genérico. Como indica Irlanda, el dolor de cabeza también es tratado con la aspirina. Y como vimos en la clase anterior, la aspirina inicialmente se trataba como un medicamento para tratar las cefaleas, que son los dolores de cabeza. Pero después se descubrió sus propiedades anticoagulantes, por lo cual hoy en día se le conoce como cardioaspirina, ¿no? Porque ayuda mucho a los pacientes con problemas cardíacos. Pero el medicamento de elección es el paracetamol. No hay que confundirnos, no hay que recetar o no hay que tomar ketorolaco, porque el ketorolaco es un antiinflamatorio y cuando duele la cabeza, tenemos que tener en cuenta que el antiinflamatorio va a ser demasiado fuerte, ¿no? Por ahí también leí que iban a tomar naproxeno. Puede ser que alivie el dolor de cabeza, puede ser, ¿no? Por los componentes desinflamantes, pero no es la naturaleza de ese medicamento para esos fines, ¿no? Para el dolor de cabeza, para las cefaleas. Así que el medicamento de elección es Panadol, paracetamol, acetaminofeno, que viene a ser lo mismo, ¿no? O aspirina. Muy bien. Y si les duele la garganta, como habíamos mencionado en la clase anterior, ¿qué medicamentos son de elección para ustedes? A ver, los leo en el chat. Para el dolor de garganta.
Muy bien. A ver, indican ibuprofeno, Apronax, Verónica Orellana indica Apronax con prednisona. A ver, naproxeno, ibuprofeno, dexametasona. Muy bien. Sí, efectivamente. Cuando hay un dolor de garganta y hay tos seca, quiere decir que es una tos no productiva, es una tos sin flema, lo ideal es recetar dexametasona, garganta y un poquito de dificultad para pasar la saliva, es porque hay una inflamación. Y la inflamación se contrarresta con un antiinflamatorio, ¿no? ¿Y qué sucede si tengo de garganta y el esputo sale con una flema color verde? ¿Qué sucede ya en ese caso? ¿Qué es lo que sucede cuando el color es verde? Muy bien, Salcedo. Es porque ya hay una infección instalada, no es una posible, como dice Eucari, hay una posible infección respiratoria. Y ya cuando hay infección, ya se debe tratar con antibióticos. Pero como les mencionaba, hay que evitar la toma indiscriminada de los antibióticos. Pero efectivamente, si hay una flema de color verde, el paciente ya tiene un dolor de cabeza, malestar general, eso ya es un indicativo de infección. ¿Recuerdan ustedes cuál era el signo patognomónico de la infección? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que tenemos algún tipo de infección? A ver, los leo en el chat. ¿Cómo nos damos cuenta que el organismo tiene algún tipo de infección? Muy bien, claro, la hipertermia, ¿no? El aumento de la temperatura, el malestar general. Entonces, la fiebre es un indicativo de que la persona tiene algún tipo de infección. Entonces, la fiebre no es mala, ¿no? La fiebre es un aviso, ¿no? Es una reacción del cuerpo cuando está tratando de eliminar algunas noxas y cuando hay bacterias que están colonizando, que están teniendo una alta reproducción y que nuestros macrófagos no pueden controlar ese crecimiento bacteriano, ¿no? Por ello se produce la infección, por eso se produce la fiebre, porque el organismo lo que trata de hacer es elevar la temperatura. Lo normal que procura elevar el cuerpo es 1 grado. Y con este aumento de 1 grado de temperatura, mueren muchas bacterias. Entonces es un mecanismo de defensa del organismo y a su vez es un mecanismo de aviso, ¿no? Que nuestro cuerpo está bajo un ataque bacteriano. Entonces ya se requiere un tipo de medicación del grupo de los antibióticos, ¿no? Y hablando de antibióticos y de bacterias, ¿recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre un antibiótico bacteriostático y un antibiótico bactericida? ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. Estoy leyendo sus respuestas. Claro. El bacteriostático va a controlar la reproducción celular bacteriana y el bactericida va a eliminar completamente a la bacteria. Ahora, recordemos que hemos hablado de los antibióticos de espectro reducido, como por ejemplo la amoxicilina, que viene del grupo de las penicilinas. La amoxicilina es el antibiótico más usado, ¿no? Es de espectro reducido, pero como se emplea tanto, está produciendo mucha resistencia antibiótica. Quiere decir, si una persona constantemente consume amoxicilina, si le duele la garganta, normalmente toma amoxicilina, no termina el periodo de 5 días, no lo toma cada 8 horas. Entonces, cuando yo tengo un proceso infeccioso agudo
o mucho más grave, ya la amoxicilina no le va a hacer efecto y va a tener que tomar amoxicilina más ácido clavulánico de 125 o ya va a tener que tomar otro tipo de antibióticos, como por ejemplo la clindamicina. Si no le hace efecto con las clindamicinas, ya tiene que entrar al grupo de los macrólidos. Y los macrólidos ya son antibióticos de un espectro mayor, como por ejemplo la eritromicina. Y si la eritromicina no le hace efecto, porque los medicamentos, los antibióticos, se recetan según el tipo de bacteria, porque puede ser bacteria gram negativa, bacteria gram positiva, ¿no? Si en caso ya no le hace efecto la eritromicina, ya se le tiene que recetar acitromicina. Y este medicamento ya es de un amplio espectro. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuál es la consecuencia de la ingesta de un antibiótico de amplio espectro? A ver, los leo en el chat. A ver, para que se entienda mejor la pregunta. ¿Han tomado ustedes acitromicina? Porque lo mencionan bastante. ¿Qué sucede con su organismo cuando toman este tipo de antibióticos por varios días? ¿Qué es lo que siente? A nivel estomacal, por ejemplo, ¿qué es lo que siente? Claro, muy bien, como ustedes están escribiendo, dolor estomacal, diarreas, acidez. ¿Y por qué creen que se da esto? Sí, por supuesto, todo lo que están escribiendo. Todas esas dolencias estomacales se dan porque al ser un antibiótico de amplio espectro, va a eliminar las bacterias que están causando daño a nuestro organismo, pero también van a eliminar las bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo. Y estas bacterias principalmente se encuentran en el intestino delgado, que son necesarias para la degradación alimenticia. Entonces, al eliminar todas estas bacterias que nos ayudan en la digestión, pues obviamente va a tener dolor de estómago, porque no se va a producir una correcta digestión. Entonces, si no hay una correcta digestión, se produce una indigestión, acidez, pesadez, malestar estomacal, y al no haber una correcta digestión, pues el alimento se va a eliminar sin ser absorbido. Entonces, el paciente va a tener diarrea. Esas son las consecuencias de tomar un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Entonces puede producir, por supuesto, gastritis, úlcera, úlceras pépticas, úlceras duodenales. Lo que se indica cuando el paciente va a tomar desde clindamicina, eritromicina o acitromicina es que tome un medicamento sirve como un protector gástrico, ¿no? Que en este caso podría ser el omeprazol, la ranitidina, el esomeprazol, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes láminas. Muy bien, claro. Entonces, recordemos, si duele la garganta, solamente hay tos seca y malestar al pasar la saliva, se tiene que tomar antiinflamatorio. Lo recomendable es cada 8 horas. Si ya hay esputo de color verde, es presumible una infección. En ese caso, se tiene que tomar amoxicilina de 500 miligramos. Recordemos que la ingesta de antibióticos debe ser siempre con prescripción médica. No nos olvidemos de eso, para evitar la resistencia antibiótica y para evitar, pues, la cadena de el consumo de antibióticos de primera generación, de espectro reducido, de espectro intermedio o de amplio espectro como la citromicina.
Muy bien. Ahora tenemos la clasificación de los medicamentos. Tenemos los antipiréticos, que son medicamentos que nos van a ayudar a contrarrestar las febrículas o las fiebres. En este caso, el acetaminofeno de 500 miligramos, que es el paracetamol, el panadol o el Tylenol, como se vende en otros mercados, sirven para disminuir la temperatura, pero cuando el paciente tiene hasta 38,5, incluso podría ser hasta 39 grados. Después de esto, ya tenemos que emplear otro tipo de medicamentos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el acetaminofeno se usa para los dolores de cabeza, para las cefaleas, pero también como un antipirético inicial, hasta los 38,5 o 39 grados. Aquí tenemos la dosis. El paracetamol, como se indica aquí, sirve como un analgésico y como un antipirético. Sus presentaciones vía oral van de 10 a 15 miligramos por kilo. Este tipo de tabla se usa bastante, pero más en los niños, ¿no? Ustedes cuando llevan a sus niños al pediatra o algún familiar niño al pediatra, se receta el gramaje del medicamento por kilogramo de peso. En los adultos ya se usa un gramaje establecido, ¿no? Ya predeterminado, como por ejemplo, les mencionaba, el acetaminofeno de 500 miligramos. Las consideraciones y efectos secundarios. Es un medicamento inocuo, ¿no? Sé que se dice que no hay medicamentos inocuos, pero este es el que tiene menos efectos secundarios, ¿no? No posee un efecto antiinflamatorio ni antiagregante plaquetario. No produce úlceras ni erosiones gastrointestinales. Siempre va a haber un riesgo de hepatotoxicidad porque el medicamento pasa por el fenómeno del primer paso que sucede en el hígado. Este medicamento es muy seguro de dosis terapéuticas porque es analgésico, es el analgésico y el antipirético más empleado a nivel mundial. Tenemos también el ibuprofeno. La dosis para adultos es de 400 miligramos. Es un derivado del ácido propiónico. Es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa. Inhibe la adherencia y agregación de los neutrófilos a alta dosis. También sirve como un analgésico, como un antiinflamatorio y puede hacer las veces de un antipirético. Produce un alto riesgo de úlcera péptica y es un riesgo también de nefrotoxicidad. A ver, ¿por qué se dice, les voy a preguntar, por qué se indica que hay un riesgo de nefrotoxicidad? A ver, los leo. ¿Por qué se produce la nefrotoxicidad? Muy bien. La nefrotoxicidad se produce porque el nefrón es la sustancia fundamental del riñón, así como indica Juliana, ¿no? Daña el riñón porque, muy bien, Mercedes, el medicamento se va a excretar por la vía renal, por la vía urinaria. Quiere decir que va a pasar por el riñón necesariamente. Y hay algunos medicamentos, así como son hepatotóxicos, también son nefrotóxicos. Y en su mayoría van a dañar estos dos órganos. ¿Por qué? Porque en el hígado se da el fenómeno del primer paso. Y por los riñones va a pasar a la excreción. Entonces, hay algunos medicamentos que van a tener una alta nefrotoxicidad. Entonces, recordemos que el nefrón es la unidad fundamental de los riñones. Si se daña el nefrón, se dañan los riñones. Y esto, pues, va a conllevar a una insuficiencia renal, ¿no? Esos son los riesgos. Tenemos ahora la aspirina, que su nombre genérico es el ácido acetil salicílico. Se emplea como analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Tiene un efecto antiagregante plaquetario prolongado. ¿Qué quiere decir antiagregante plaquetario? Que va a producir que el paciente esté anticoagulado. Recordemos, antiagregante plaquetario es sinónimo de
paciente anticoagulado, ¿no? Por ello, se le dice que la aspirina o el ácido acetilsalicílico se emplea para el corazón, ¿no? Por eso ahora se le conoce con el nombre de cardioaspirina. ¿Por qué? Justamente por su efecto antiagregante plaquetario. Recordemos también, si una persona va a ser sometida a una intervención quirúrgica, debe dejar de tomar el antiagregante plaquetario por lo menos por 10 días. ¿Por qué? Porque tiene un efecto prolongado. Si usted, por ejemplo, está tomando aspirina el día de hoy y lo van a operar de acá a 3 días o a 4 días, es probable que no cierre, por más que suturen la herida, por más que suturen el lecho quirúrgico, va a seguir sangrando, entonces le puede dar una hemorragia, por lo cual se recomienda dejar de tomarlo 10 días antes del tratamiento quirúrgico. Tenemos ahora el diclofenaco. Se emplea como un analgésico antiinflamatorio y a su vez tiene las funciones antipiréticas. En este caso hay un riesgo de sangrado gástrico, que se traduce como una úlcera gástrica, ¿no? Y también tiene un efecto espasmolítico. El naproxeno sódico de 550 tiene propiedad analgésica, antiinflamatoria y antipirética, pero tiene un alto riesgo de úlcera péptica, perforación o hemorragia gastrointestinal, dolor epigástrico, cefaleas, náuseas, vómitos y diarrea. Tenemos ahora los medicamentos diuréticos, como por ejemplo la furosemida de 40 miligramos. A ver, les voy a preguntar en el chat, ¿para qué creen ustedes que son los medicamentos diuréticos? Muy bien. Muy bien. Muy bien, Fanny, Eucari, Ilanda, Alexandra, Grecia. Muy bien. Sirve para la eliminación del exceso de líquidos en el organismo. Hay personas que están, por ejemplo, reteniendo líquidos, ¿no? Por alguna condición sistémica. Entonces, esto ayuda a eliminar los líquidos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que siempre en el organismo hay una osmosis, ¿no? Si tomamos mucho más líquido, vamos a eliminar mucho más líquido, porque tiene que haber un equilibrio, una osmosis, ¿no? Tiene que haber cierta cantidad de líquido en el organismo. No puede haber menos líquido en el organismo porque se produce una deshidratación. Y si consumimos mucho más líquido del que nuestro cuerpo necesita, lo vamos a eliminar, ¿no? Y si necesitamos, y si no podemos eliminar estos líquidos, si se están acumulando en las extremidades inferiores, estos líquidos tenemos que emplear los diuréticos para poder eliminar el excedente de líquidos, ¿no? Claro, como indica Paola, normalmente se emplean para la hipertensión, para problemas cardíacos, por supuesto. Muy bien. Tenemos ahora los antidiarreicos. Uno de ellos es la loperamida, de 2 miligramos, ¿no? Antiguamente vendían en el mercado peruano el Donafán. Ya se dejó de vender porque era bastante fuerte. Y después los pacientes no podían ir al baño durante 2, 3, incluso hasta 4 días, ¿no? Era demasiado fuerte, demasiado efectivo. Pero en casos específicos se emplean los antidiarreicos. Ahora, es importante mencionar que cuando una persona tiene algún tipo de infección estomacal, no es aconsejable tomar un antidiarreico, porque el organismo tiene que eliminar lo que le ha causado esta infección estomacal. Ahora, cuando hay una infección estomacal, hay malestar general, hay fiebre, dolor de cabeza, puede haber escalofríos, pero generalmente hay un malestar general. Si se unen, si confluyen estos signos patognomónicos, quiere decir que el paciente tiene una infección estomacal. Entonces, no es recomendable un antidiarreico en ese caso.
porque si ustedes toman la loperamida, ya no van a ir al baño. Entonces la infección va a persistir en el organismo y van a comenzar los vómitos. Ahora, recordemos el término cuando la persona va al baño, el término médico es cámara. Cuando ustedes van por emergencia, ¿no? Y el médico de turno les pregunta, ¿cuántas veces has ido al baño? Ustedes le dirán 7 veces, 10 veces. Entonces, ellos anotan en su historia clínica 10 cámaras, ¿no? Ese es el nombre, la nomenclatura médica, ¿no? Cámaras. Como les reitero, si ustedes toman un antidiarreico, lo más probable es que aumente el malestar general, hayan vómitos. Entonces, tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? La diferencia entre una diarrea y una diarrea por infección. Tenemos también ahora por el otro lado, los laxantes, ¿no? Generalmente el más vendido es el polientriglicol de 3350, ¿no? Este es un polvo, ¿no? Se tiene que preparar, es un polvo para combinar con agua para que se vuelva una solución oral. ¿En qué casos se toman los laxantes? Por ejemplo, cuando la persona no va al baño 3, 4 días y ya tiene un malestar general, ya siente pesadez, se siente, se siente con mucho dolor, con mucho cólico, pero no puede ir al baño. En ese caso es recomendable un laxante, ¿no? Ahora, tener en cuenta que el uso indiscriminado de los laxantes va a dañar, por supuesto, el intestino grueso, va a dañar el estómago. Hay muchas personas que toman laxantes para bajar de peso. Si se hace 1 o 2 veces, está bien, como una manera de purgante, ¿no? Que es aconsejable cada cierto tiempo, ¿no? Podría ser 2, 3, incluso 4 días. Pero hay personas que lo toman indiscriminadamente. Están tomando mensual, están tomando cada 3 semanas, porque comen, no se cuidan en las comidas y después dicen, para bajar de peso voy a emplear el laxante. Pues esto no es una buena idea para nada. Muy bien, permítame. Ya. Entonces, como les menciono, no es una buena idea el empleo de los laxantes. Muy bien, tenemos ahora los antiácidos. A ver, les voy a preguntar, ¿qué antiácidos conocen ustedes? A ver, los voy leyendo en el chat. Muy bien. A ver, Good Day, Bismutol, Anderson bicarbonato, Elena indica Acibasic, Aitana. Muy bien, bicarbonato, sal de Andrews. Muy bien, María Ángel Bismutol. Muy bien. Grecia, Acibiogel. Anilei escribe subsaciliato de bismuto, claro, es el nombre genérico. Juliana, Milanta, muy bien. Muy bien, todos estos medicamentos que están mencionando, Anilei, sucralfato, ¿sí? También, también. Bien, todos estos medicamentos que ustedes están mencionando, Mari Carmen, el omeprazol no es un inhibidor de protones, no es un antiácido. Entonces, como les mencionaba, cuando se produce un aumento de la acidez estomacal y el paciente siente, pues, molestias, se siente indigestado o siente, pues, un quemazón en esa zona. Entonces, esto se produce porque hay un aumento de la acidez. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Muy bien, Verónica, el acitip también. Y el hidróxido de aluminio, Florángel, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, cuando hay un aumento de la acidez, hay un aumento del pH. ¿Qué tenemos que hacer? Regular el pH. Entonces, tenemos que utilizar un potencial hidrogenión. El pH son las siglas de potencial hidrogenión. Entonces, tenemos que encontrar un regulador que sea rápido, que sea eficaz.
para regular justamente este potencial hidrogenión. Entonces tenemos el bismutol, la sal de Andrew, el bicarbonato, acitib, milanta, sucralfato. Todos estos medicamentos lo que hacen es regular el potencial hidrogenión. Entonces ustedes van a sentir un alivio, van a sentir que ya no les quema, justamente porque se regula el pH. Entonces lo que hace justamente es esta regulación que nos va a causar un gran alivio. Nos va a causar justamente que ya no nos queme, ya no sintamos esa pesadez, ¿no es cierto? Esa acidez. Entonces, esa es la función de un antiácido, regular el potencial hidrogenión. Muy bien, tenemos los antieméticos, como por ejemplo la metoclopramida. Este medicamento se emplea cuando el paciente no tiene una correcta digestión de los medicamentos y normalmente se receta 15 minutos antes del almuerzo o de la cena, ¿no? Para un correcto movimiento peristáltico intestinal. Ahora, tenemos la clasificación de los antieméticos. Primero, tenemos los antihistamínicos, como la difenhidramina y el dimenidrato. Tenemos las fenotiazininas, como la clorpamazina, los esteroides, como la dexametasona, los anticolinérgicos, como la escapolamina, y las butirofenomas, como el aloperidol y la domperidona. Entonces, les pregunto, ustedes, por ejemplo, cuando toman algún medicamento que, que no están acostumbrados a tomar, o más sencillo, cuando ustedes se van al campo y los pica algún zancudo, sí, y les sale ronchitas, cuando van a la farmacia no les dicen tomen loratadina. Entonces, esto ocurre porque cuando el mosquito nos pica, el organismo produce una liberación de histamina. Por eso salen las ronchitas, por eso nos enronchamos, porque hay liberación de histamina. Sucede también cuando comemos algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces también nos salen ronchitas. Normalmente estas ronchas salen en el cuello, en las mejillas y en el pecho, ¿no? Entonces se produce por una liberación rápida de la histamina. Entonces, ¿qué tenemos que tomar? Antihistamínicos. Entre ellos tenemos a la loratadina, la cetiricina, levocetiricina, claritide, desloratadina, todos estos levocetiricina, ¿no? Todos estos medicamentos que son antihistamínicos, cuyos nombres comerciales son muchos, pero el compuesto puede ser dimenidrato de difenhidramina, ¿no? Luego tenemos de los más conocidos los esteroides. Si a usted le duele la garganta, dexametasona, ¿no es cierto? Ahora, si el dolor de garganta es muy intenso, pero todavía no hay flema de color verde, se puede colocar una ampolla de dexametasona de 4 mililitros, ¿no? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de las ampollas? ¿Sí? Muy bien. Luego, tenemos los anticolinérgicos. ¿Qué quiere decir un anticolinérgico? Que va a eliminar los cólicos, como por ejemplo la escopolamina. Tenemos también otro anticolinérgico, pero que no es de esta familia, pero tiene la función anticolinérgica. Tenemos la iosina bromuro, ¿no? Que es más, su nombre comercial es el Plidan. Es un potente anticolinérgico, ¿no? Y tenemos también las butiro, butiroferonas, como la domperidona, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a tener los inhibidores de ácido, como por ejemplo el omeprazol. Tenemos presentaciones de omeprazol de 20 miligramos, de 30 miligramos. Es un antiulceroso. Este omeprazol, como les indico, inhibe las bombas, es un inhibidor de ácido, pero inhibe la bomba de protones.
Entonces, lo que hace es preparar a la mucosa gástrica. Y de esta manera se protege, pues, con este aumento de la mucosa gástrica o el aumento de esta capa mucosa, lo que se evita son los dolores, los y prepara también al estómago en el caso de una laceración medicamentosa. Por ejemplo, si tiene que tomar algún antibiótico, si tiene que tomar un antiinflamatorio, ¿no? Es un antiulceroso. Quiere decir que va a combatir las úlceras. Como por ejemplo, tenemos en cuenta que cuando una persona tiene dolor de estómago constante, se puede ver a una gastritis, sea una gastritis por Helicobacter pylori o una gastritis emotiva. Si esta gastritis no se trata, va a derivar en una úlcera. Puede ser una úlcera péptica, ¿no? ¿Qué es una úlcera? Es una solución de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce un tipo de laceración que va a ser una cavidad en una pared estomacal. Y es por ello que cuando el paciente tiene úlcera, cuando va al baño, hay sangrado, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta el término melena. ¿Saben ustedes qué significa? Muy bien, Fanny. Sangre en las heces. Efectivamente. Ilanda, a ver, te respondo. Ella pregunta, ¿qué diferencia hay entre una gastritis y una úlcera? La gastritis, el sufijo itis significa inflamación. Entonces, es una inflamación de la mucosa gástrica. La úlcera ya hay una solución de continuidad. Quiere decir que ya no solo se inflamó esta pared estomacal, sino que se laceró, se hizo una cavidad. Y esta cavidad es una herida, es como cuando nos hacemos una herida en la piel. Esta herida sangra. Y este sangrado se ve reflejado en las heces. Ahora, cuando hay una úlcera, las heces normalmente salen de color negra. Y esto se le conoce como melena. Cuando el color es negro es porque hay un sangrado en el tracto superior, que puede ser, por supuesto, como indica Paola, melenas altas o bajas, ¿no? Cuando son muy oscuras es por un sangrado a nivel estomacal. Ahora, cuando no son tan oscuras y son más bien rojizas, podemos sospechar, pues, de hemorroides, ¿no? Esa es más o menos la diferencia. Muy bien. Ahora tenemos los medicamentos expectorantes y esto me estuvieron preguntando la clase pasada. Tenemos un mucolítico, un expectorante. Entonces, cuando es mucolítico, ¿qué quiere decir? Que va a eliminar la mucosidad. Y el expectorante quiere decir que nos va a ayudar también a eliminar. Entonces, el mucosalbán, el Ambroxol, con su nombre genérico, mucolítico, va a eliminar la mucosidad y nos va a ayudar a escupirla, a botarla, ¿no? A expectorarla. Entonces, este medicamento se emplea cuando hay una tos productiva, cuando hay una tos con flema. Y tenemos los antitusígenos. Este medicamento se emplea, como me preguntaron en la clase pasada, me dijeron, doctor, ¿en qué caso, en el caso de una tos seca, qué medicamentos podemos emplear? En este caso es la cefalexina con ambroxol. Este medicamento, el cefabroncol, es muy bueno, ¿no? En el caso que el paciente tenga tos seca, se tiene que utilizar la cefalexina con ambroxol. Y en caso el paciente tenga una tos con flema, el mucosalbán. Tenemos ahora los antihistamínicos, como les mencionaba, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de ronchas por intoxicación alimenticia, medicamentosa o por algún tipo de picadura de insecto que se produce la liberación de histamina, se tiene que tomar los antihistamínicos, como por ejemplo loratadina, cetiricina, desloratadina, claritine, toda esta familia de antihistamínicos.
También tenemos la clorfenamina, el cloroalergán, una gama de antihistamínicos. Muy bien, tenemos los antihistamínicos de primera generación, de segunda y de tercera generación. Por ejemplo, los de primera generación tenemos la clorfenamina, la difenidramina, la hidrocina. Y de segunda generación tenemos la loratadina, la cetiricina y la rupatradina. De tercera generación, quiere decir medicamentos que han sido empleados y han sido tratados en el tiempo más próximo, o sea, hace poco, tenemos la levocetiricina, desloratadina y la fenxofenodrina. Estos medicamentos, obviamente, van a ser más costosos porque todavía tienen la patente de los grupos farmacéuticos, ¿no? Pero yo les recomiendo que tomen loratadina o cetiricina. Son medicamentos genéricos, van a tener casi el mismo efecto, pero estos van a costarles 10 veces más. Muy bien, y aquí les voy a preguntar. Estamos hablando que cuando hay liberación de histamina, se tiene que tomar un antihistamínico, ¿no? También cuando hay una alergia medicamentosa. Pero, ¿qué hacemos en el caso el paciente o algún familiar tenga una reacción alérgica y no pueda respirar? ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? A ver, los leo. A ver. Muy bien. Voy a ver sus respuestas. Muy bien. Mercedes. Su respuesta es correcta. Hidrocortisona. Lo ideal es endovenosa, pero hay que tener en cuenta que en el momento de la alergia, colocar una vía endovenosa es bastante complejo, ¿no? Debido a que se tiene que actuar en un minuto y medio. Entonces, ¿qué se hace en este caso? La hidrocortisona se tiene que inyectar, puede ser intramuscular. Si el paciente ya está inconsciente o ya cayó al suelo, se inyecta en la pierna. Lo principal es que se inyecte. Pero como les reitero, en el momento, en la teoría sí, tendría que ser hidrocortisona a la vena. En la práctica es muy difícil que se pueda aplicar porque el paciente está inconsciente. El estar inconsciente es más difícil encontrar la vena. Entonces, se tiene que colocar intramuscular y puede ser en la nalga o puede ser en la pierna, ¿no? Como emergencia. Y ahora que tocamos este tema, ¿recuerdan ustedes en qué cuadrante se coloca la vía intramuscular? A ver, los leo. Muy bien. Siempre en el cuadrante, perfecto todos, siempre en el cuadrante superior externo. Excelente. ¿Y por qué no en otro cuadrante? Muy bien, perfecto. Para evitar lesionar o lacerar el nervio ciático.
Muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuál es la angulación que se debe tener para la aplicación intramuscular? Perfecto. Muy bien, les ha quedado claro, claro a todos, ¿no? 90 grados. Y respecto a la aguja, ¿cuál es el porcentaje que se debe introducir? Muy bien, perfecto, muy atentos todos. 2 tercios. ¿Y recuerdan por qué se debe introducir 2 tercios? Porque se puede romper, claro, porque recordemos que si se coloca todo, la zona más frágil es la unión entre el metal y el plástico, entonces se puede fracturar. Y si hay fractura, se tiene que retirar de manera quirúrgica. Y es obviamente una complicación tremenda. Hay que evitar las complicaciones. Yo por eso le doy estos consejos, ¿no? Siempre digo que que lo que no pase en 10 años pase en 1 minuto. Entonces, todo lo tienen que hacer con paciencia, con todos sus sentidos, preguntar siempre si el paciente es alérgico, verificar el cuadrante superior externo. Recordemos que tenemos que tomar una frontera anatómica, ¿no? Tenemos que palpar una frontera anatómica. ¿Recuerdan ustedes cuál es esa frontera anatómica que tenemos que palpar para ubicar el cuadrante superior externo? ¿Cuál es esa frontera anatómica? Es la cresta ilíaca anterior. Palpamos la cresta ilíaca con nuestro dedo medio y vamos a proceder a palpar con el dedo pulgar la zona, ¿no? La zona del cuadrante superior externo. Entonces, esa es una referencia anatómica. Siempre tenemos que palpar la espina ilíaca anterior y lo que da nuestro dedo pulgar es cuadrante externo, cuadrante superior externo. Ahora, depende de varios factores, depende del tamaño de la mano, depende de la contextura del paciente, ¿no? Pero es una referencia, o sea, no quiere decir que se cumple en el 100% de los casos, es una referencia anatómica. Muy bien. Entonces, lo que estábamos, la pregunta inicial fue, ¿qué hacer en caso de alergia? Recordemos, hidrocortisona, sea intramuscular o en la pierna. Siempre, ustedes que colocan ampollas, porque me imagino que todos colocan ampollas, si lo hacen a domicilio, yo siempre recomiendo tener un neceser pequeñito, ¿no? Donde llevan su alcohol, algodón, ¿no? Algunas jeringas, siempre tener hidrocortisona. Yo siempre lo recomiendo, porque a veces el paciente no sabe que es alérgico y tenemos solo 1 minuto, 1 minuto y medio para actuar. He visto personalmente en el hospital que ha habido casos de alergia, porque el paciente decía que no tenía alergia y le han colocado y el paciente ha tenido shock anafiláctico. Entonces, he visto cómo actúa la hidrocortisona, ¿no? Es inmediata. Luego también en otro caso han colocado epinefrina y también ha funcionado bien, ¿no? Poco fuerte, lo importante es que se salvó la vida. Pero lo ideal es tener siempre hidrocortisona. Siempre hay que ser precavidos. Muy bien. En el grupo de los analgésicos también encontramos nuevamente al paracetamol, panadol o
acetaminofeno de 500 miligramos. Ya hemos hablado ampliamente de las bondades de este medicamento. Ahora tenemos una clasificación de narcóticos y no narcóticos. Primero, los narcóticos. En este caso, se deben usar bajo supervisión médica. Generalmente, se utilizan en pacientes hospitalizados, como por ejemplo, la morfina, codeína, hidroconona, la metadona, tramadol, fentanilo, oxicodona y meperidina. Los efectos secundarios van a ser que alteran la percepción de los pacientes, causan una alta dependencia, estreñimiento. Las dosis elevadas pueden provocar somnolencia y sensación de náuseas. Su consumo excesivo puede causar desde depresiones respiratorias hasta el coma. Ahora, estos medicamentos son muy adictivos. Hay una crisis de drogas en los Estados Unidos producida por el fentanilo y por la oxicodona, pero principalmente por el fentanilo, porque no sé si ustedes han visto en las noticias que hay una ciudad que es Filadelfia, donde las personas caminan y parecen zombies. Es porque se están inyectando este fentanilo. Y como dice acá en los efectos secundarios, alteran la percepción de los pacientes, causan dependencia y produce somnolencia, ¿no? Sensación de náuseas, pero les produce somnolencia, les produce que pierdan la noción de la realidad. Los pacientes, después de administrarse estos medicamentos, se encuentran nolote. Y como les mencioné en la clase anterior, un nolote es que el paciente no se encuentra orientado en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Como les digo, todos estos medicamentos se tienen que vender con prescripción médica y se tiene que utilizar generalmente en una vía hospitalaria. Digo generalmente porque algunos tratamientos se hacen fuera de la vía hospitalaria, ¿no? Con estos medicamentos. Y los no narcóticos son adecuados para tenerlos el botiquín en casa, ¿no? Ya que utilizan diversos tipos, se usan para diversos tipos de dolor, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, paracetamol, indometacina, etodolac, ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, el ácido mefenámico, tenemos el piroxicam. El piroxicam era un medicamento que se empleaba mucho en las entidades hospitalarias del Estado, ¿no? Hoy en día se suele usar más el naproxeno sódico de 550, el diclofenaco también, ¿no? Los efectos secundarios, estos efectos no narcóticos, son, primero, no generan dependencia, no alteran la percepción, quiere decir el paciente está lúcido, orientado en tiempo y espacio. Sí puede irritar el estómago, quiere decir que sí va a producir una gastritis. El consumo excesivo puede provocar úlceras pépticas, ¿no? También puede ser una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Tenemos ahora los medicamentos antivirales. Entre los más conocidos tenemos el aciclovir de 800 miligramos en su presentación bioral. Y tenemos también el aciclovir del 5% en la presentación en crema. Este medicamento se emplea cuando hay presencia del herpes, ¿no? No sé si ustedes en alguna oportunidad han visto, les ha pasado o han escuchado que en la zona superior del labio aparecen un tipo de gotículas, algún tipo de molestia en esa zona, ¿no? Y se dice pues que le ha picado la araña o algo por el estilo, ¿no? Pero esto no es así. Esto se produce porque es una gingivoestomatitis herpética. Entonces, esa es una lesión por herpes simple. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? El paciente tiene que tomar una tableta de aciclovir cada 24 horas, ¿no? Aciclovir de 800 miligramos. Pero también se tiene que aplicar el aciclovir al 5% de manera tópica, 3 veces al día.
Recordemos que el virus no tiene vida. Por lo tanto, si no tiene vida, no muere. No es como la bacteria. La bacteria es un ser vivo. Por lo tanto, va a morir la bacteria, ¿no? Entonces, el virus es un ser inerte que necesita de un parásito para reproducirse. Y el parásito son las células. Entonces, si el virus no parasita una célula, no puede reproducirse de ninguna manera. Entonces, ¿qué hace el antiviral? No puede el medicamento matar al virus porque no tiene vida. No lo puede eliminar tampoco. Lo que va a evitar es su reproducción celular, su reproducción vírica, ¿no? Entonces, el virus va a seguir su curso. Es por ello que se dice, ¿no? Cuando tienes un proceso viral, va a seguir su curso de 7 a 10 días y luego ya desaparece, ¿no? Como por ejemplo los resfríos. En el caso de la gingivoestomatitis herpética producida por el virus del herpes simple, lo mismo, va a durar de 7 a 10 días, ¿no? Pero si queremos tener menos molestia por esas laceraciones, podemos aplicar el aciclovir del 5%. Muy bien. Los medicamentos más usados son, por ejemplo, el cidobofir, en el caso de retinitis por citomegalovirus, y las reacciones adversas en la visión son una iritis, uveitis, hipotonía ocular. Tenemos también la ribavirina, ¿no? Las indicaciones son en la hepatitis C crónica. Y la reacción adversa va a ser una visión borrosa, un déficit de vitamina A. En estos casos, los medicamentos más empleados son, por ejemplo, la amantadina, que las indicaciones son en la profilaxis y el tratamiento de la gripe A. Y en las reacciones adversas van a ver ustedes, van a tener visión borrosa. Tenemos también el foscaranet, que se emplea en las infecciones por citomegalovirus. Y las reacciones adversas son que el paciente va a tener conjuntivitis. Tenemos, por ejemplo, un antiviral como el atazanavir, que se emplea en pacientes con VIH. Y la reacción adversa en la visión va a ser una ictericia ocular, ¿no? Y luego tenemos, pues, otros tantos medicamentos que aquí lo pueden apreciar. Ahora tenemos los antiasmáticos. ¿Conocen ustedes algún medicamento? A ver, los leo en el chat. ¿Algún medicamento que se utilice para el tratamiento del asma o para tratamientos de bronquitis? A ver, los leo en el chat. ¿Qué hacer en caso de algún familiar en casa tenga bronquitis? A ver, los leo. A ver, muy bien, Ventolin, salbutamol, Budecor. Perfecto, perfecto. Claro, todos estos medicamentos son empleados para las bronquitis asmatiforme. A ver, Brocopar, muy bien, budesonida, claro, y la prednisona también. En el caso de los aerosoles, la acción es inmediata. ¿Por qué? Porque este aerosol va a ingresar a los sacos alveolares que están produciendo un exceso de mucosidad. Es por eso que se produce la sibilancia. Cuando la persona tiene una bronquitis asmatiforme, al inspirar se va a escuchar una sibilancia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un exceso de mucosidad en estos sacos alveolares. ¿Qué es lo que produce el salbutamol, el Ventolin, la prednisona y todo ello? Lo que va a producir es una desinflamación inmediata de los sacos alveolares, ¿no? Quiere decir que toda esta mucosidad se va a eliminar al instante, se va a desinflamar. Y es por eso que al instante se va a quitar la sibilancia. Ahora, es importante recordar que se tiene que aplicar 2 dosis con intervalo de 1 minuto.
siempre. Y si en caso la bronquitis asmatiforme no llega a menguar, se puede hacer 3 dosis con intervalo de 1 minuto, incluso hasta 4 dosis con intervalo de 1 minuto. Y también, como les mencioné en la clase anterior, a ver, bueno, lo ideal es utilizar el salbutamol, el Ventolin, ¿no? En el caso que se utilice algún tipo de medicamentos, pero en fase líquida, es cuando se emplea la nebulización, pero en vía hospitalaria, ya que se requiere de un balón de oxígeno, ¿no? La beclometasona también, que es el Becotide, ¿no? Muy bien. Entonces, importante recordar que este medicamento, los antiasmáticos, se tienen que aplicar una dosis y luego del intervalo de 1 minuto se aplica otra dosis. Y si la crisis broncoasmática o asmatiforme es muy intensa, se pueden hacer hasta 4 dosis con intervalos de 1 minuto, pero procurar no extender las dosis, ¿no? El medicamento más usado es el salbutamol. Luego tenemos también la terbutalina, la prednisona. También la prednisona es muy usada en sus presentaciones de 5, 10, 20 y 50 miligramos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la prednisona va a producir algunos efectos adversos, ¿no? Como por ejemplo, dolor abdominal, dolor en la zona lumbar, en la zona renal, porque es altamente nefrotóxico. También ustedes pueden sentir un dolor a nivel óseo, porque es un medicamento bastante fuerte. Lo que se recomienda generalmente es la prednisona de 5 miligramos, ¿no? Porque también otro efecto que tiene es que va a inmunosuprimir al paciente, le va a bajar las defensas. Entonces se tiene que evitar. Ahora, si el paciente tiene una crisis asmática, lo que se tiene que hacer es, se le va a aplicar la dosis de salbutamol o el Ventolin y puede ser coadyuvado con prednisona de 0.5. Recordemos que la prednisona es un corticoide. En la clase anterior me preguntaban, ¿no? ¿Por qué no puedo usar prednisona para el dolor de garganta? Y la respuesta es que este corticoide lo que hace es produce un efecto antiinflamatorio, pero de otro tipo, no para el dolor de garganta. No, el corticoide tiene otro tipo de acción y además tiene muchos efectos adversos, a diferencia de, por ejemplo, un naproxeno sódico, un ibuprofeno, un celecoxib. Entonces, nosotros tenemos también que elegir un medicamento que tenga menos efectos colaterales. Muy bien. Y como les mencionaba, pues en los casos de nebulización hospitalaria es con oxígeno, se requiere una mascarilla facial. Y en el caso de una crisis asmática, ya cuando el paciente llega sin poder respirar, ya cambia su coloración, ya llega con cianosis, se emplea adrenalina intramuscular, ¿no? Pero esto es en casos muy extremos. Recordemos que la adrenalina se emplea también para casos de shock anafiláctico, en el caso de alergia medicamentosa o de bronquitis asmatiforme muy severas. Tenemos también los antiparasitarios, como por ejemplo el metronidazol, que es el más utilizado, ¿no? De 500 miligramos, que es un antiparasitario y un antihelmintítico. Muy bien. Respecto a los fármacos antiparasitarios, tenemos los antiprotozoarios y los antihelmínticos. En los antiprotozoarios tenemos los amebicidas, los toxoplasmacidas, los yardiacidas, tricomonicidas, leishmanicidas y tripanosomicidas. En los antihelmínticos tenemos los nemátodos, los céstodos, los tremátodos, ¿no? Y tenemos también los ectoparasitarios, ¿no? Como por ejemplo el acaril, el trinidazol también. Los ectoparasitarios son parásitos externos. Están generalmente en la zona ectodérmica, ¿no? Por eso su nombre, ectoparasitarios. Muy bien. Tenemos también los medicamentos antidiabéticos, como por ejemplo
la metformina clorhidrato de 850 miligramos, ¿no? Su función es un antihiperglicémico. Y aquí les voy a preguntar, ¿saben ustedes cuál es el signo patognomónico del diabético o lo que se conoce como las 3P del diabético? A ver, los leo. A ver, las 3P del diabético. A ver, muy bien, Caterín Delgado. Polidipsia, poliuria y polifagia. Muy bien. Entonces, aquí como ha descrito muy bien la compañera, la polidipsia es la sed excesiva, la poliuria es un aumento de la cantidad de orina y las veces que se recurre al baño. Y la polifagia es el aumento de las ganas de comer, ¿no? Que no es normal. Entonces, estos son los signos patognomónicos de la diabetes, ¿no? Las 3P del diabético. Pero también podemos verlo clínicamente. Por ejemplo, en un paciente diabético vamos a ver que su cuello y la zona axilar está oscurecida, pero más fácil es ver la zona del cuello, ¿no? La zona posterior, en la nuca. Entonces vamos a ver que hay una zona oscura, entonces como si estuviera sucio. Entonces eso es acantosis, se reconoce como acantosis y es por un aumento de la glucosa, ¿no? Entonces ya sabemos que las sospechas de un paciente diabético, polidipsia, polifagia, poliuria, acantosis a nivel de la nuca. Y otro signo que nos podríamos dar cuenta, por ejemplo, en un familiar, es que van a tener un aliento característico. Es un aliento cetónico, como un olor a manzana verde. Entonces, cuando el paciente tiene este aliento cetónico, es que ya su glucosa está sumamente elevada, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente en el estadio inicial tiene que tomar metformina de 850, ¿no? Pero si ya excede los valores en la prueba de glucosa, ya tiene que ser administrada la insulina. Muy bien. Tenemos el antihipertensivo, como por ejemplo el captopril de 25 miligramos. Y aquí les voy a preguntar lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué medicamentos antihipertensivos conocen ustedes? Muy bien. A ver, los leo. Muy bien. Muy bien. Y de todos estos medicamentos, ¿cuál es el que se emplea por vía sublingual? Muy bien, el captopril. ¿Y por qué se emplea por esa vía? ¿Recuerdan ustedes?
Claro, porque se absorbe mucho más rápido. ¿Recuerdan ustedes el nombre de la arteria y la vena que se encuentra en la cara ventral y en el piso de boca? ¿Recuerdan ustedes? Sí, la absorción es mucho más rápida, ¿no? Por la cantidad de vascularización, por la zona linfática, ¿no? Y también por la vena ranina que se encuentra en esa zona. Por supuesto, su opción es rápida. Y yo les he recomendado que si tienen un familiar en casa que padece de hipertensión, y recordemos que la hipertensión también se eleva los niveles de tensión articular, se van a elevar todos estos niveles y lo que va a suceder es que el paciente, por supuesto, se va a sentir mal, ¿no? Y puede haber riesgo de accidente cerebrovascular. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en casa el captopril, ¿no? Se aumenta la tensión arterial, el paciente puede ser susceptible a un accidente cerebrovascular, entonces siempre se tiene que suministrar el captopril sublingual por su rápida acción. Y como les mencionaba, los antihipertensivos más empleados son el enalapril, el amlodipino, captopril sublingual, atenolol, hidroclorotiazida, nifedipino, metildopa, diltiazem, losartán, propanolol, verapamilo, ¿no? Luego tenemos los medicamentos hormonales, como por ejemplo el levonorgestrel de 0,75 miligramos, ¿no? Muy bien. Luego tenemos los anticonvulsivos, como por ejemplo la pregabalina de 25 miligramos, ¿no? Y también es importante mencionar que en este grupo tenemos a las vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12. Tenemos las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Que son las vitaminas que se disuelven en el agua, se desplazan libremente por el organismo y las cantidades en exceso, pues generalmente son eliminadas a través de los riñones. El organismo necesita vitaminas hidrosolubles en dosis pequeñas, pero deben ser frecuentes. Estas vitaminas tienen menos probabilidades de alcanzar niveles tóxicos que las vitaminas liposolubles, que pueden disolverse en las grasas. Como por ejemplo, tenemos la vitamina B6, el folato, la colina y la vitamina C. Estos tienen un límite máximo de consumo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, tenemos que la vitamina B1, B2 y B3 nutren el sistema nervioso. Son buenos para el estrés, para el insomnio, ¿no? La vitamina B5 colabora en la producción de hormonas. La vitamina C es un potente antioxidante. Vitamina B9 y B12 se emplean para la fertilidad, el embarazo, el desarrollo fetal y previene la anemia. La vitamina B6 mejora la circulación y la vitamina B7 se emplea para la salud de la piel, uñas y cabello, quiere decir para la zona del ectodermo. Y tenemos aquí las vitaminas liposolubles, que se almacenan en las células del cuerpo, pero no salen con tanta facilidad como sí sucede con las vitaminas hidrosolubles. En este caso, no necesitan consumirse tan a menudo como las vitaminas hidrosolubles, aunque se necesitan siempre ser ingeridas en cantidades adecuadas. Si se consume demasiada cantidad de una vitamina liposoluble, podría verse el caso de toxicidad, ¿no? El organismo es especialmente sensible al exceso de vitamina A, que proviene de fuentes animales, como por ejemplo el retinol, y a demasiada vitamina D. Recordemos que una alimentación equilibrada suele proporcionar suficientes vitaminas liposolubles. Ahora, tenemos aquí la vitamina A, interviene en la reparación de heridas, visión, protección frente a infecciones y al crecimiento óseo. La vitamina K regula la coagulación sanguínea. La vitamina E es un potente antioxidante, previene el cáncer y el envejecimiento prematuro.
La vitamina D regula la utilización del calcio y fósforo en el desarrollo de los huesos y de los dientes. Bien, entonces aquí les voy a hacer, sí, como indica Goudet, el complejo B. Muy bien, aquí Kenny Guzmán indica sobre los síntomas de la hipertensión, ¿no? Menciona el dolor de cabeza, náusea, vómito, visión borrosa. Y es importante lo que menciona al final, que a veces no presentan síntomas. Por ello, que a la hipertensión se le tiene que tener una especial vigilancia, porque hay muchas personas mayores que tienen dicha hipertensión arterial, pero no toman ningún medicamento. Entonces, puede ser que tengan un problema en casa y tenga una subida meteórica, súbita de la presión. En este caso, solamente se podrá emplear el captopril sublingual. Recordemos que las personas que tienen hipertensión arterial son susceptibles a accidentes cerebrovasculares. Y si existe un accidente cerebrovascular, siempre va a haber consecuencia. La consecuencia puede ser en la pérdida de la motricidad, en la hemiplegia, en la prosopoplejía, puede ser que no pueda hablar, pierda la visión, pierda la coordinación de las extremidades. Hay muchas secuelas que pueden suceder luego de un accidente cerebrovascular. Neri Caterín pregunta, ¿una persona diabética puede tomar captopril? Sí, son cosas distintas. El paciente diabético puede ser hipertenso también. Entonces, si el médico le ha recetado un antihipertensivo y tiene una crisis, ustedes le toman la presión, me imagino que en casa conocen cómo tomar la presión. En ese caso, si tiene un aumento súbito de la presión, sí puede tomar el captopril sublingual. Paola Gamboa pregunta, ¿la hipertensión emotiva sube por algún evento o situación inesperada? Claro, por eso se le denomina hipertensión emotiva. Así como hay crisis asmáticas emotivas, también hay hipertensión emotiva. Por algún tipo de discusión, algún disgusto, la tensión arterial sube rápidamente. El paciente tiene un pitido en el oído, que es el tinnitus, va a tener dolor de cabeza, se va a sentir mal, y en ese caso siempre hay que tener captopril en casa. Muy bien, vamos a ver. Me preguntan sobre el losartán. Si se toma a diario, por supuesto. El losartán tiene que ser tomado a diario. El captopril también he visto que lo venden sin receta médica. Sí, porque es una enfermedad muy común, la hipertensión arterial. Y se sabe que el captopril salva vidas, ¿no? Cuando hay algún tipo de una subida muy rápida, muy intempestiva en la presión, el captopril puede salvar vidas, ¿no? Entonces, sí he visto que lo venden sin receta médica. Vamos a ver aquí. Muy bien. Respecto a la pregunta de Ilanda, bueno, en la farmacia por supuesto que se van a vender elementos químicos, porque se van a vender medicamentos, ¿no? Es por ello que tiene la denominación, ¿no? Y también es por ello que en toda farmacia tiene que haber un químico farmacéutico. El losartán se toma a diario y el captopril se toma en casos de urgencias. Normalmente su administración es sublingual y en casos de urgencias. Muy bien. Ha sido un gusto compartir la clase con ustedes, alumnos. Han sido, como siempre, un grupo muy atento. Me gusta que haya esta interacción entre el docente y los alumnos y que puedan tener esta participación tan activa en el chat. Ha sido un gusto compartir con ustedes y le doy pase a la coordinadora. Muchas gracias.